vamos a compartir un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, sin prisa, interiorizando aquello que nos evoque o aquello que nos provoque, que también puede darse. Estamos en Cuaresma que supone un camino. Estamos en un momento en la Iglesia de mucho caminar, pero también podemos pasear. La Cuaresma nos invita ante todo a la conversión, pero no es una conversión cualquiera, no es una conversión más o menos, es una conversión que es cambiar, o que supone cambiar el modo de entender la vida. Vivimos en un mundo rápido, inmediato, vacío, violento, un mundo en el que cada uno de nosotros somos víctimas de nuestro propio aislamiento, aparte de lo que nos ha traído la pandemia, ¿no? Como aislamiento. Nos falta el roce humano, ya no solo por la situación de la pandemia misma, sino por las mismas prisas humanas que tenemos, ¿no? Nos falta ese pararnos, ese pasear juntos, ese contacto estrecho, digamos, que no contamina, que en todo caso comparte, que en todo caso ayuda a llevar, que en todo caso nos invita a que nos abramos unos a otros y a que podamos, en buena medida, cambiar nuestro modo de vivir. Convertirse es cambiar la vida al modo de Jesús, que nos deja muchísimas pistas de cómo debemos actuar, de cómo podemos cambiar, aunque nos cuesta muchísimo dar el paso y nos cuesta mucho avanzar. Ser en consecuencia, al modo Jesús, por así decir, nos debe llevar a mirar hacia nuestro propio interior, al interior de cada uno de una manera lo más objetiva posible, porque se trata de analizarnos de alguna manera desde dentro, pero que esa mirada interior también nos lleve a manifestar un cambio exterior que los demás perciban, porque si no, de poco serviría realmente de nada. Pero también tiene que ser una mirada hacia el interior, comunitario o de grupo de vida o de equipo, incluso de trabajo, ¿no? No puede ser solamente una conversión que nos haga mirar hacia adentro y que eso que se vea desde fuera no afecte también a la relación con los demás. Cuando hacemos ese análisis sincero, reposado, sereno, hacia adentro personal y también hacia dentro de forma comunitaria, quizá la primera pregunta que nos tendría que llevar a indagar en profundidad o si nos hiciéramos una especie de esquema, nos tendría que llevar a preguntarnos qué tal andamos de comunión. Porque muchas veces creemos que la comunión es como... Hay dos versiones, por así decir, o decir a todo amén, que eso no es la comunión, o que cada uno en su casa y Dios en la de todos, que tampoco eso es la comunión. La comunión es como esa perla, ¿no? Ese tesoro, esa perla fabulosa de la que nos habla el Evangelio. Es también como una tacita de estas de China, de las que tenían nuestros abuelos en sus casas, que las ponías al trasluz y eran tan finitas que se veía la carita de la china en el fondo, que son capaces, esas tacitas, de aguantar el café hirviendo, es decir, la tensión de dentro se puede aguantar, pero que un golpe, por suave que sea el golpe, normalmente la rompía. La comunión es fuerte, pero la comunión es muy fina, digamos, en su envoltorio y no aguanta muchos golpes. Y eso es algo que tenemos que empezar a ver en la Iglesia, cómo lo vemos, cómo lo vivimos y, por supuesto, también en nuestra propia vida. Hay muchos textos que nos hablan de la comunión.
y siempre tendemos a irnos hacia las cartas de Pablo, que nos hablan de comunión efectivamente, que nos hablan de cómo vivirla, de cómo reorientarla, de cómo sostenerla, ¿no? Pero hay algún texto en el Evangelio que nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la comunión, y que pocas veces yo escucho una reflexión a ese respecto. Y me gustaría compartirla con vosotros ahora, que la compartamos juntos si queréis, aunque bueno, no podamos tener interacción directa, ¿no? Pero también es una forma de comunión sentirnos en este momento meditando sobre un mismo texto. Os suena, ¿verdad?, la parábola del hijo pródigo, o del padre bueno, que es ahora casi más como se la empieza a llamar, porque realmente el protagonista es el padre, aunque siempre hemos cargado el acento protagonista en el hijo, ¿no? No la vamos a leer entera, pero sí que me gusta, es muy larga, la podéis leer tranquilamente vosotros si queréis, pero sí que nos vamos a detener en una parte que suele pasar muy desapercibida y que creo que es importante porque nos marca mucho ese principio de la comunión explicado o visto desde otro punto de vista. Sabéis que está en el capítulo 15 de Lucas, que comienza en el versículo 11 y que termina en el 32, pero nosotros nos vamos a fijar solo en un texto muy pequeñito, ¿no? Cuando llega el hijo, en el versículo 22, el hijo ha llegado, le pide perdón al padre. Y dice el texto de Lucas: pero el padre dijo a sus criados: traed enseguida el mejor vestido y ponérselo. Ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Solo nos vamos a quedar con esto. Ya sabemos el resto, lo que pasó antes, y sabemos también lo que pasa después. Pero nos vamos a quedar con estos tres elementos que aparecen en esta parte del texto y que son muy poquito vistos o muy poquito comentados habitualmente, por lo que implica después, ¿no? Nos quedamos con la túnica, nos quedamos con el anillo y nos quedamos con las sandalias. Cuando el padre le dice, el padre no lo deja hablar al hijo, no tiene que haber tantas explicaciones, y enseguida dice: traedle una túnica. El vestido significaba tener vestido en la época de Jesús, algo que ponerse, y un buen vestido mucho más implicaba tener la bendición de Dios. Es decir, el padre está haciendo que ya exteriormente, que todo el mundo sabría que se había ido el hijo, que vean, ya les está mostrando que exteriormente vuelve a tener la bendición de Dios porque tiene ropa que ponerse, una buena ropa que ponerse. El anillo en aquella época servía para identificar a las familias digamos, que tenían un cierto poder económico, se reconocían por el anillo, que servía para sellar documentos y demás, ¿no? Entonces, al darle otra vez el anillo de la familia, le está diciendo que pertenece a la familia, que se puede presentar como miembro de esa familia. Posteriormente, las sandalias. En el libro de Josué, Yahvé le dice a su pueblo: os daré en propiedad toda la tierra que pisen vuestros pies. Es decir, le está dando de nuevo la herencia entera otra vez a este hijo, ¿no? Que va a pisar la tierra que es propiedad de la familia. Tres elementos que nos pasan muy desapercibidos, pero que nos sirven para ver la comunión, en este caso, del padre con el hijo y del hijo con el padre, del hijo pródigo, del hijo que ha dilapidado la herencia, ¿no? De alguna manera. Esta comunión que ellos viven entre los dos es rápidamente puesta en cuestión por el hermano mayor, el hermano, digamos, perfecto, el hermano que cumple con la norma, el hermano que es tan bueno, pero que tiene una manera de vivir esa especie de bondad y de esa especie de cumplimiento que lo hacen realmente un poco impertinente, digamos, para la historia, ¿no? Él cuestiona todo lo que hace el padre, él cuestiona que le haya, de momento se entera, ¿no?, de que le han matado un ternero, pero es de suponer que luego se va a enterar de que el padre lo ha vuelto a hacer miembro de la familia. Para el padre no hay problema.
para el hermano mayor que el que estaba fuera vuelva y que tenga que haber comunión familiar es un grave problema. Y no lo sabe vivir, y no lo sabe aceptar, y no entiende el comportamiento del padre, ¿no? Él que ha sido siempre el que ha estado dentro, el que ha estado cumpliendo, el que se ha regido por la norma y por la ley. Pero ¿qué amor hay en esa norma y en esa ley? Es decir, ¿qué vivencia de la comunión familiar tiene que le repele todo lo que sea que su hermano vuelva? Esa actitud nos tendría que hacer pensar de alguna manera que en esta Cuaresma, porque estamos en el tiempo, pero realmente porque estamos en el tiempo en el tiempo de nuestra vida, realmente, ¿no? Habría que planteárselo más bien así. Habría que pensar cómo es mi comunión con el resto de los miembros de mi familia, de mi entorno cristiano, vamos a decir así. ¿Cómo es mi recepción de aquellos que vienen después, que vienen de fuera, que vienen de lejos, que vienen después de haber vivido como han querido? Y siempre les pongo reparos, no les pongo reparos. Acepto que Dios, sin la más mínima duda, les pone la túnica, les da el anillo y les pone las sandalias. Creo que esos tres elementos de la parábola del hijo pródigo o del padre bueno nos tendrían que llevar a pensar que la comunión, como os decía antes, es algo que puede aguantar las tensiones dentro, ¿no? Porque después de todo el padre también viviría la tensión cuando el hijo se murió, pero quizás el golpe del hermano mayor no pueda aguantarla. Y esa comunión es también la que vivimos nosotros igualmente en la Iglesia, ¿no? Y ahí tendríamos que ser quienes hiciéramos ese análisis hacia adentro personal y hacia adentro comunitario. ¿Cómo ando yo de comunión? ¿A quién me parezco más? ¿Cómo consigo dominar de alguna manera esa tendencia natural? Porque somos humanos, ¿no? Pero ¿cómo doblegar esa tendencia natural que me lleva a sospechar, que me lleva a no aceptar, ¿no?, lo que es la lógica, por otra parte, de Dios? Y la lógica de Dios tiene muy fácil aplicación, y muy fácil vivencia, porque al final es generalmente hacer lo contrario de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros creemos que es lo justo. Podría servirnos de reflexión sobre la comunión en un tiempo en el que estamos caminando o paseando, si queréis, no solo hacia la pasión de Cristo, que ahí nos quedaríamos todos muy cortos si vivimos esta etapa de la Cuaresma como un caminar hacia la pasión de Cristo, sino que tenemos que ir un poquito más y pensar que caminamos o que paseamos, porque también es bueno pasear para interiorizar con tranquilidad, ¿no? Que paseamos hacia la Pascua, que la Pascua no evita el sufrimiento ni la muerte, pero tiene un paso más, que es la resurrección y que es la vida. Creo que a partir de sentirnos todos con la túnica, con el anillo y con las sandalias, tenemos ya una nueva forma de ir caminando o paseando por esta Cuaresma hacia esa Pascua realmente que nos va a marcar un final y un inicio. Un final a una vida gris, que probablemente sería la Cuaresma, ¿no? Que tenemos ese aire siempre de vivirla de gris, cuando el propio Evangelio nos dice: cuando ayunéis, vestidos de colores y perfumaos la cabeza, que nadie note que estáis de ayuno, ¿no? Que nosotros hacemos precisamente todo lo contrario. Cuanta más ceniza mejor, cuantas más actitudes, digamos, de un recogimiento que tampoco es tal realmente, ¿no? Pues mejor, sin pensar que no tenemos que manifestar ese estado, digamos, interior, sino al revés, manifestar que estamos alegres. ¿Por qué no? Porque caminamos hacia la Pascua. Revisar eso, revisar nuestro estado de comunión, y todo eso revisado teniendo en cuenta el modo de ser Jesús, puede ser un buen punto de partida para adentrarnos con decisión, vamos a decir así, ¿por qué no? Y con unas ganas de cambio también, de vivir de otra manera la Cuaresma que tenemos este año.
Creo que podemos parar aquí un poquito, si queréis, para repasar el texto de la parábola del hijo pródigo, del padre bueno, y en unos minutos retomamos la reflexión viendo ya ese camino de la Cuaresma y esa introspección que hacemos como de modo personal y de modo comunitario para ver cómo está nuestra comunión, y nos adentramos ya más directamente en la Pascua. Meditamos unos minutos y luego nos volvemos a encontrar. Goazen guztiok batera, jaunarekin egotera. Goazen guztiok batera, jaunarekin egotera. Seme alaba bezala, zaindu gaitazuzuk jaunan, seme alaba bezala, zaindu gaitazuzuk jaunan. Goazen guztiok batera, jaunarekin egotera. Goazen guztiok batera, jaunarekin egotera. Pozik elkartu gaitezen, aita bai dugu laguntzen. Pozik elkartu gaitezen, aita bai dugu laguntzen. Goazen guztiok batera, jaunarekin egotera. Goazen guztiok batera, jaunarekin egotera. Hemos tenido unos minutos para interiorizar, reflexionar, pensar en estos dos hermanos que eran incapaces de vivir la comunión. Uno se acercó reconociéndose pecador, fue aceptado plenamente por el Padre. El otro toda la vida cumpliendo la ley y la norma y no había entendido nada del amor de Dios. La comunión solo se puede vivir cuando se entiende y se acepta el perdón de Dios como la forma más maravillosa de amor, ¿no? que hay o que podemos experimentar. Y así debemos después vivirla entre nosotros. Decía antes que la Cuaresma sería muy triste si se encaminase exclusivamente hacia la pasión de Cristo, que es por otra parte lo normal que se nos suele decir, ¿no? Yo os invitaría a que cambiásemos un poquito esta idea y repensáramos un poco la Cuaresma como ese camino, ese paseo. Os vuelvo a repetir que lo de pasear está muy bien porque permite interiorizar mucho más, es más tranquilo, más sereno, más relajante. Y que pensásemos que estamos paseando durante esta Cuaresma hacia la Pascua que no evita el sufrimiento, que no evita la muerte, pero que nos abre el horizonte de la resurrección. De alguna manera hay dos personajes en el Evangelio que tienen mucha fuerza y que últimamente han cobrado mucha fuerza
porque parece como que se les enfrenta de alguna manera, cuando no hay motivo tampoco para enfrentarlos. Es Pedro y María Magdalena. También conocemos la historia, ¿no?, de la pasión de Jesús. Podéis leer la versión que más os guste. Pero os aconsejaría que leyeseis esa donde Pedro se muestra más humano, vamos a decir así, ¿no? Pedro, que era un personaje, según nos lo pinta el Evangelio, muy primario, muy del primer sentimiento que percibía, que experimentaba, eso soltaba, ¿no?, por esa boca, que era bueno, que era sencillo, simple, sin tener ningún carácter peyorativo esto que estoy diciendo, ¿no? Era una persona, pues eso, primaria, ¿no? Lo primero que se le ocurría, lo primero que decía. Y Jesús en el Evangelio nos cuenta, en el texto de la Pasión nos cuenta que cuando tanta entrega y tanto amor le manifiesta a Jesús, Jesús le dice, antes de que cante el gallo, 2 veces tú me habrás negado 3, ¿no? Y Pedro no se lo cree, y Pedro vive esa experiencia, ¿no? Y Pedro ve a Jesús y Jesús ve a Pedro, y se cruzan las miradas cuando Jesús sale, ¿no? Cuando lo sacan a Jesús, se cruzan por el patio y canta el gallo. Pero Pedro, no es capaz de sentir ese perdón en la mirada de Jesús. Él se siente frustrado a partir de ese momento. Se siente un alejado dentro de la comunidad, que también es una paradoja. Hay muchísimas personas que viven alejadas por frustraciones, por no aceptarse, por no aceptar el perdón muchas veces, y sobre todo lo que es peor, por no perdonarse a sí mismas, que es también otra característica muy humana. Pedro se siente frustrado dentro de esa comunidad que eran los seguidores de Jesús, ¿no? Y tenemos por otro lado a María Magdalena, una María Magdalena que siempre se nos ha presentado como una prostituta sin que haya evidencia alguna de que lo fuera. Los 7 demonios pueden ser desde enfermedades psicológicas hasta una tristeza vital, ¿no?, que podía estar viviendo esta mujer. Pero María Magdalena se siente amada, se siente perdonada en lo que su vida necesitara el perdón. Y el horizonte de María Magdalena cambia a partir de ese momento, ¿no? Ella se siente perdonada, se siente amada y se perdona a sí misma aquello que tuviera que perdonarse, que tampoco lo sabemos. Y llega un momento clave, digamos. Hay 2 momentos clave. Uno, a los pies de la cruz. A los pies de la cruz es un decir, porque no estaban a los pies de la cruz, sino a una cierta distancia. Pero en esa cierta distancia está María Magdalena, manifestando el amor hasta el último momento, ¿no? Y en esa cierta distancia no está Pedro, tampoco. Cuando ya se ciñe la noche, cuando ya el cuerpo de Jesús está en el sepulcro, Pedro sigue, iba a decir, relamiéndose las heridas, ¿no?, de su propio dolor, de su propio fracaso, de lo que él siente como fracaso. Y María Magdalena, dentro de ese dolor inmenso que siente, ¿no?, por la muerte de Jesús, hay algo, alberga una esperanza. Y en esa esperanza ella decide, con el panorama oscuro de la noche, primero, que eso también hay que contarlo, pero con el simbolismo que tiene en la oscuridad de la noche, ¿no?, de que no hay luz, de que parece que no hay esperanza, parece que la vida se ha acabado, María Magdalena se pone en marcha, ¿no? Y la preocupación de ella y de otras mujeres es cómo vamos a correr la piedra del sepulcro, que es tan grande y tan pesada, para acabar realmente de realizar un ritual, un rito de la cultura judía, que era ungir a los muertos. Pero sin embargo, ese gran problema, porque era un gran problema la piedra del sepulcro, se la encuentran quitada. Claro, podría ser que el sepulcro estuviera con la piedra quitada, pero que el cuerpo de Jesús estuviera allí. Pero ya tiene buen cuidado el Evangelio de decirnos que el sepulcro estaba vacío. Y nosotros muchas veces la experiencia de la Pascua la vivimos un poco como si el sepulcro estuviera abierto, ¿no? Pero nos cuesta aceptar
de alguna manera la esperanza de la resurrección. Es como si nos lo tuviéramos que estar constantemente recordando. Y nos cuesta, y ahí recuperamos también de alguna manera la situación de Pedro, ¿no? Porque cuando van las mujeres, aparte de tildarlas de locas y todas estas cosas que, bueno, ahí están, Pedro va, e incluso Juan va con Pedro, y ven el sepulcro vacío, pero cuando vuelven a la comunidad son incapaces de anunciar. María Magdalena, probablemente, Juan no tengo tan claro, ¿no? Porque quizás se cayó. Pedro porque seguía siendo víctima de ese propio dolor interno y de esa propia falta de perdonarse a sí mismo, porque Jesús lo había perdonado con la mirada, ¿no? Pero no había experimentado realmente todavía ese perdón y ese desbordamiento de amor que conlleva el perdón, ¿no? Pero María Magdalena se sabía perdonada, se sabía amada, ¿no? Y está dispuesta a que esa esperanza, digamos, tenga una forma y que le permite percibir como quisiera que fuera, que eso no lo sabemos, percibir a Cristo resucitado. Esa diferencia que tienen los dos, porque en el fondo Pedro es como si viera el sepulcro abierto, pero no vacío, aunque lo ve vacío, pero María Magdalena no pasa por su cabeza el sepulcro abierto, sino directamente el sepulcro vacío. Y eso nos tendría que llevar a nosotros también el planteamiento de ir recorriendo esta Cuaresma, acercarnos a la Pascua, pero meditar desde dentro cómo vivimos ese encuentro primero con el sepulcro. ¿Nos quedamos en el sepulcro abierto o avanzamos hacia el sepulcro vacío? Porque eso también tiene que ver mucho después con la comunión de muchas personas que se ven amargadas y con las que es complicado hacerles ver, hacerles entender o percibir ese canto de esperanza que supone la noche pascual, ¿no? Pero que nosotros tenemos ahí mucho que hacer con esa comunión vital entre el Padre y nosotros, cada uno de nosotros, pero también con esa comunidad que toda una, como si fuera una sola voz polifónica, pero a una sola voz, es capaz de comunicar esa esperanza, ¿no? Si en la Iglesia no tenemos una comunidad, por así decir, no tenemos claro que la comunión, que no es decir, repito, no es decir amén a todo, sí que supone realmente entonar esa polifonía de voces para anunciar la salvación, para anunciar la esperanza de la resurrección. ¿Qué comunión estamos haciendo? O sea, ¿cómo vamos a evangelizar a partir de no sentirnos unidos en común unión unos con otros y todos juntos y cada uno de nosotros con esa esperanza en Cristo resucitado? No estamos precisamente en un buen momento, tenemos muchísimos frentes abiertos. Hace poquito se ha abierto otro, que es el de Ucrania. Hay muchas guerras por ahí olvidadas, pero que están en pleno vigor, como ahora está, por ejemplo, la de Ucrania. Tenemos todavía un futuro incierto con la pandemia, ¿no? Parece que, pero también parecía hace unos meses y nos vino otra ola y ahí estábamos indefensos. Tenemos un camino sinodal en este momento en el que quizá la comunión ahí sí que va a ser muy importante, porque las velocidades para incorporarse a ese camino no van a ser todas iguales. Pero tenemos que aceptar en esta Cuaresma que nuestro camino sinodal conlleva también una fuerte dosis de comunión para ser conscientes de que tenemos que morir y de que tenemos que resucitar a otra manera de ser todos Iglesia. Y creo que ahí podría ser también un buen motivo de arranque, ¿no? Esa Iglesia reflejada probablemente en esos dos hermanos, el que estaba dentro tan ufano de su cumplimiento y de su seguir la norma al pie de la letra y una rígida ley, y los que se atreven a volver con las orejas agachadas porque, bueno, hemos sido lo que hemos sido, ¿no? Y a lo mejor, sin habernos ido, muchos hemos estado lejos. Y todos tenemos de los dos hermanos. Y todos tenemos que aprender a vivir en esa comunión con el Padre y entre nosotros. Y todos tenemos algo de María Magdalena y de Pedro o de Juan, ¿no? Y tenemos que aprender a vivir en esa comunión, en esa tensión que tenemos, sin darle golpes a la comunión, sobre todo para ser capaces de anunciar el Evangelio de
de una persona, la buena noticia que nos trajo una persona que murió y que resucitó, es decir, que está vivo, porque nosotros seguimos a alguien que está vivo, y eso es algo que se nos suele olvidar muchas veces. Esa vida que nos dejó, esas pocas normas que nos dejó, porque nos dejó más bien un estilo de vida, ese vivo al que nosotros seguimos ahora, tienen que ser la norma de la Cuaresma y la norma de nuestra vida. Esa introspección de la que hablábamos al principio tiene que ser definitiva en el cambio. No podemos hacer, si me permitís la expresión, un cambio de chapa y pintura. Se trata de cambiar realmente nuestra existencia, nuestro interior, nuestro querer ser de otra manera, porque es la única manera que tendremos de alcanzar esa Pascua de una manera que nos llegue a convencer a nosotros, pero que sobre todo sea motor de cambio hacia afuera, ¿no? Que esa frase que dice en los Hechos de los Apóstoles, mirad cómo se amaban, pues que pueda ser verdad, aunque suene a utopía. Comparto con vosotros esta sencilla reflexión y me gustaría escuchar la vuestra, pero no sé si va a ser posible. Pero en todo caso, creo que sentirnos en comunión, caminando, paseando esta Cuaresma, y sobre todo con el horizonte no tanto de la pasión en sí, sino de la Pascua, creo que es un momento ya que podemos vivir como una comunión compartida y una comunión vivida. Que este paseo por la Pascua, que este caminar, si queréis también por la Pascua, nos conduzca a la esperanza que todos necesitamos y que todos, estoy segura, seremos capaces de comunicar y de compartir. En la medida de lo posible, os deseo una feliz Pascua.